Damos la bienvenida a don Joan Batalla Bejerano, que es presidente de la Asociación Española del Gas, Sedigas. Comparece en esta sesión de la Comisión de Transición Ecológica para informar en relación con la materia objeto de estudio de la ponencia sobre los retos de una transición energética sostenible. Como ya conoce el proceder, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, apreciada presidenta de la comisión, apreciadas señorías, buenas tardes a todos. No puedo empezar de otra forma. Como presidente de Sedigas, agradecerles la invitación a participar en esta comisión con un tema tan relevante para el devenir futuro de la sociedad española, para el conjunto de los ciudadanos, como es la transición ecológica. Disculpe, ¿puede quitarse la mascarilla si es de su deseo? ¿Puede quitarse la mascarilla? Perfecto, gracias. Como muy bien saben todos ustedes y como probablemente les habrán explicado todos los comparecientes que me han precedido, sin duda, a nivel europeo nos hemos planteado unos objetivos muy ambiciosos para el 2030 en la contribución a nivel comunitario en la lucha contra el cambio climático. Y no menos importante, la Estrategia 2050, que plantea una práctica descarbonización de nuestras respectivas economías. Hacer frente al cambio climático, sin duda, es un reto mayúsculo. Y descarbonizar rápidamente nuestro sistema energético es el mayor desafío al que nos enfrentamos, porque se trata de hacerlo lo más rápido posible, de la forma más eficiente en costes y sin poner en riesgo la seguridad de suministro. El sector energético, como habrán visto en las diferentes comparecencias, está comprometido con este objetivo y el sector gasista también. Somos conscientes de que no existe una única vía de solución, una única vía para la consecución de los objetivos climáticos y que será necesario aunar diferentes enfoques, diferentes soluciones innovadoras y tecnológicas, donde el sector del gas y en particular los gases renovables estamos plenamente convencidos que van a ocupar un papel destacado. A lo largo de esta intervención, que la he estructurado en una presentación de unos 25 o 30 minutos para que nos dé margen al posterior debate, quisiera ofrecerles la visión del sector del gas en este proceso de transformación de nuestra economía y el necesario avance hacia un escenario futuro descarbonizado. No sin antes, en un primer bloque, presentarles lo que es una visión de la situación del gas en estos momentos. En este sentido, la presentación la he estructurado en tres grandes bloques. Un primero introductorio, muy rápido, donde les presentaré algunos datos de la situación del gas en España. Un segundo bloque de la hoja de ruta de descarbonización, que vemos que es factible con la aportación de todos los vectores energéticos y en particular el sector gasista. Y un tercer bloque con ese escenario de descarbonización y la importancia, la relevancia que van a adquirir las infraestructuras gasistas ya existentes. Ya sin más demoras por mi parte, aquí les he aportado, no sé si ustedes son capaces de verlo, yo como mínimo no, pero por eso tengo aquí las diapositivas, unos datos de la coyuntura actual del sistema gasista. Durante el 2000 años, estos son datos correspondientes al año 2020, este ha sido un periodo marcado evidentemente por la pandemia sanitaria y los efectos socioeconómicos que se derivan. El primer mensaje, la primera idea que les quería trasladar es que a pesar de la situación excepcional que nos ha tocado vivir como sociedad, el sector gasista ha seguido funcionando con total normalidad, garantizando la continuidad y la seguridad del suministro energético. Este es un aspecto que es crítico y que yo creo que es necesario reseñarlo. En el 2020 cerramos con una demanda en España cercana a los 360 teravatios hora, donde el sector industrial, como verán en ese gráfico en la parte izquierda, es el principal destinatario de ese gas natural. El sector industrial representa el 61% de la demanda y, obviamente, con un peso que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años como consecuencia de las medidas encaminadas a ir avanzando en la descarbonización del sector industrial, sustituyendo otros combustibles fósiles más contaminantes.
En todos los escenarios, en los escenarios internacionales, los escenarios que plantea la Comisión Europea, los escenarios de la Agencia Internacional de la Energía y a nivel nacional, a nivel español, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se sigue manteniendo en el escenario del 2030 ese peso relevante del gas natural, no única y exclusivamente con usos industriales, sino también como garante y soporte de la transición energética hacia las renovables eléctricas. Dentro del sector industrial, y este es un aspecto que yo creo que es sumamente relevante, el sector del gas es importante en aquellos consumidores intensivos en consumo energético, como lo puede ser de otra forma el caso del sector químico, que representa cerca del 30% del consumo de gas España, el sector de la fabricación de minerales no metálicos, el 22%, el sector de la alimentación y bebidas, 11%, y el sector de la fabricación de la pasta y papel, el sector papelero, un 7%. Como les comentaba, y aquí he puesto un gráfico para que puedan ver lo que es la evolución de esa demanda nacional del sector industrial, el año 2020 ha sido un año excepcional, donde los efectos de la pandemia de la COVID-19 ha conllevado, como ustedes bien saben, que el Gobierno tomara una serie de medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Y obviamente eso se ha traducido en un impacto en el sector industrial y en el consumo, en la demanda del sector industrial de gas natural. Obviamente el punto álgido fue en las primeras semanas cuando tuvo lugar la declaración de cese de actividad de aquellos sectores no esenciales. A pesar de esta situación excepcional que ha caracterizado el año 2020, sí que quisiera cerrar con un apunte sobre lo que representa esa demanda de 360 teravatios hora de esa demanda industrial. Esa es una cifra un 4% superior a la media de los últimos 10 años. Un año excepcional, pero en una senda de crecimiento, una senda de evolución tendencial del consumo de gas en el sector doméstico, en el sector industrial. En un contexto generalizado a nivel europeo, donde la coyuntura socioeconómica derivada de la pandemia sanitaria obviamente ha tenido en ese corto plazo un impacto en la demanda final del 2020. Si bien, insisto, con un escenario, con una demanda, un cierre de la demanda por encima de lo que ha sido la media de los 10 últimos años, con un dato de consumo que ha sido el segundo más alto desde el 2012 e incluso por encima del escenario tendencial que planteaba el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Es decir, el gas ocupa un papel protagonista en la cobertura de las necesidades domésticas y en la cobertura de las necesidades térmicas del sector industrial en este país. Para acabar con este bloque, sí que me gustaría presentarles algunos elementos de este sistema gasista español. Aquí tienen ustedes lo que es un mapa de las infraestructuras gasistas en España, con las diferentes plantas de regasificación, donde tiene entrada lo que es el gas natural licuado con diferentes orígenes, con las infraestructuras transfronterizas, los grandes gasoductos que nos permiten lo que es la importación de gas del norte de África, con un peso, con una cobertura de la demanda de gas vía GNL que en el 2020 ascendió al 63%. Una infraestructura gasista resiliente, mallada, diversificada y preparada, como les comentaré en la segunda parte de mi exposición, para la incorporación de los gases renovables. Los gases renovables, seguro que ya les han hablado, pero en particular biometano e hidrógeno, sin duda jugarán un papel protagonista en los próximos años. Es necesario este proceso de transición energética, transición justa y socialmente sostenible, donde el gas y las infraestructuras que permitan su inyección van a ser clave en este proceso de descarbonización. Las infraestructuras, gracias a su versatilidad para satisfacer cualquier servicio energético y su capacidad de almacenamiento estacional, aspecto este de gran relevancia, y de transporte de energía en condiciones muy favorables, tiene una posición privilegiada y en el caso de España contamos con una de las infraestructuras más malladas, más modernas, más diversificadas para el reto de la descarbonización.
Tras este primer bloque, para presentarles de forma muy sucinta cuáles son las características, cuál ha sido la coyuntura del sistema gasista, del sector gasista en España en estos últimos meses. En este segundo bloque, ya respondiendo propiamente a lo que es el motivo, la motivación de la comparecencia y de esta comisión, quisiera presentarles lo que es la visión del sector gasista, la visión compartida con el resto de Europa, con la Comisión Europea, donde se apuesta como un vector energético más el gas renovable, como una energía de futuro. Sin duda, para conseguir los objetivos de descarbonización que apuntaba en mis primeras palabras, será necesario un gran esfuerzo inversor, donde no va a haber una única solución o una bala de plata para dar respuesta a esos retos. Obviamente van a haber contribuciones por parte del sector eléctrico de indudable importancia, pero también desde el sector gasista, con la incorporación, con la descarbonización del propio sector a partir de lo que es la irrupción de los gases renovables. Biogás, biometano, gas de síntesis, hidrógeno, que obviamente podrán dar respuesta a las necesidades, a los usos energéticos, especialmente aquellos de carácter térmico, con indudables ventajas de naturaleza económica, medioambiental y social. Después me detendré en lo que es las ventajas medioambientales y especialmente las sociales, especialmente en el caso del vector del biometano, donde surge la necesidad también de dar respuesta al reto, que en el caso español es muy significativo, de tratamiento de los residuos, de residuos de naturaleza orgánica. En este sentido, nuestro planteamiento, la hoja de ruta que emana de lo que es las directrices a nivel comunitario, obviamente también recogida en lo que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, si bien este llega hasta el 2030, pero nuestra visión del 2050 es una paulatina sustitución del gas natural por una molécula renovable inyectada en red, que en el 2030 será una combinación de hidrógeno y de biometano, para llegar al 2050 con una completa descarbonización de ese consumo de gas. Hablaremos de gas, pero hablaremos de gas renovable en la medida que presentará los beneficios propios de un gas no emisor de CO2 e incluso, en el caso del biometano, con emisiones netas negativas. Con unos objetivos tan ambiciosos como los que nos hemos planteado, los que se han planteado a nivel europeo, obviamente surgen unos retos tecnológicos de los que hablaré a continuación, pero también, como comentaba, beneficios económicos y sociales que van, si me permiten, más allá de los estrictamente medioambientales, en la medida, como comentaré ahora a continuación, que permiten la incorporación de soluciones circulares en la gestión de aspectos como son los residuos urbanos, los residuos de depuradora, los residuos alimentarios o los residuos de los purines, que es un problema en el que España todavía estamos en fase de encontrar esa solución óptima. En este sentido, y de forma muy sintética, a día de hoy la contribución del sector del gas es muy clara, ha permitido la sustitución de combustibles más contaminantes, especialmente en el caso de la generación eléctrica, sustituyendo las centrales de carbón por ciclos combinados sin necesidad o sin poner en riesgo la seguridad de suministro. Ha permitido la penetración, la participación creciente de las renovables eléctricas, renovables intermitentes, donde cuando no se producen de acuerdo a las necesidades que tiene el consumo en el momento, pueden aportar flexibilidad a esos ciclos combinados. Obviamente, una ruta de descarbonización donde se está garantizando esta seguridad de suministro y, como se ha puesto de manifiesto muy recientemente, con motivo del reciente temporal de frío y nieve sin precedentes en España, el Filomena, donde el sistema gasista, en un contexto de baja participación de las renovables, ha garantizado que el sistema eléctrico funcione en condiciones óptimas y que no se hayan producido cortes de suministro. No es el objeto de esta ponencia, no es el objeto de esta presentación, pero sí que me permitirán que haga un pequeño inciso a la hora de poner de manifiesto la situación económica de esos ciclos combinados garantes de la seguridad de suministro. Como documento que acompaña esta ponencia, hemos registrado
un reciente estudio donde analizamos lo que es la situación económica de los ciclos combinados que son necesarios, incluso lo apunta el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, como soporte a las energías renovables. El propio PNIEC apunta que para el 2030 serán necesarios 30 gigavatios de potencia firme que den respaldo a una penetración creciente de las energías renovables. Y de esa potencia firme, el 80% lo aportarán los ciclos combinados. En nuestro informe, en nuestro estudio que hemos realizado, en estos momentos el 70% de los ciclos combinados no son capaces de cubrir sus costes de operación y les lleva a una acumulación de pérdidas que en el 2030 pueda ascender a los 4.500 millones de euros. Afortunadamente, esta es una preocupación compartida con los responsables de la política energética y las noticias es que a lo largo del año se produzcan avances en la definición de un mecanismo de pagos por capacidad, mecanismo de capacidad para garantizar la disponibilidad de esa potencia firme necesaria para un sistema eléctrico descarbonizado con una fuerte participación de tecnologías como la solar fotovoltaica o la eólica, que son imprescindibles para la descarbonización, pero al mismo tiempo son intermitentes, son variables en la producción a lo largo del día. No me voy a extender en este tema, solo me permitirán que apunte esta necesidad que hoy ya es preocupante y que en el horizonte del 2030 lo va a ser más. En ese horizonte del 2030, como ustedes ven en esta diapositiva, obviamente vemos unas redes gasistas donde el desarrollo del gas procedente de los residuos agrícolas, como comentaba antes, ganaderos, sólidos urbanos, depuración de aguas residuales y les tendrá un papel relevante, primero como biogás y después como biometano, un vector energético que me permitirán que apunte que desde una perspectiva técnica no tiene ningún tipo de dificultad para ser combinado con el gas natural en las infraestructuras actuales y que no requieren de ningún tipo de adaptación por parte de los consumidores de sus equipos de climatización, de sus equipos, la caldera de gas, de sus equipos de calefacción, por el hecho de que exista una mayor o menor mezcla de biometano. Y, obviamente, con una participación creciente en el 2030 del hidrógeno procedente de los vertidos de generación renovable que permitan su obtención a través de tecnologías de electrólisis de hidrógeno para usos industriales o para su inyección en la red. De forma muy rápida, porque va pasando el tiempo y estoy agotando el tiempo previsto para mi intervención, sí que les quería apuntar, y lo he dejado en el material que tendrán a su disposición, algunos de los elementos, algunos de los indicadores de esa contribución del gas a la descarbonización, a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que se están produciendo, no es un futurible, es una realidad. Obviamente se puede cuantificar lo que es esa contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en particular de CO2 por la sustitución de centrales térmicas de carbón por ciclos combinados de generación térmica, por la sustitución de calderas de gasóleo y biomasa en el sector terciario y es precisamente en el ámbito doméstico donde sin duda la electrificación va a jugar un papel muy relevante, pero al mismo tiempo con un parque de viviendas antiguo, como es el caso español, la sustitución de antiguas calderas de gasóleo y de carbón por un gas natural o por un gas renovable en este horizonte de descarbonización de la molécula del gas, obviamente es una estrategia a seguir para conseguir la descarbonización sin unos costes de adaptación de la vivienda elevados, que es un aspecto crítico en muchas familias. Contribución que también se pone de manifiesto en la estrategia de movilidad. El caso del transporte y la movilidad reviste una especial relevancia. El sector del transporte, como ustedes bien saben, es responsable del 25% de las emisiones mundiales de CO2 y es donde se producen mayores inelasticidades a la hora de encontrar, a la medida que no hay alternativas de sustitución de ese consumo de combustibles en el corto y en el medio plazo. En el caso concreto del transporte y la movilidad, un ejemplo
del papel que va a jugar el gas es el transporte marítimo. La Organización Marítima Internacional plantea el gas natural licuado como la única solución viable para el proceso de reducción de las emisiones contaminantes procedentes del transporte marítimo, con soluciones que ya son técnicamente viables en los horizontes 2030 y obviamente en el horizonte 2050. No me voy a extender, aquí les he dejado algunos datos de lo que es esa estrategia de descarbonización del transporte marítimo, sustituyendo fueles más contaminantes con GNL e incluso en el futuro, ¿por qué no?, con GNL renovable, bio-GNL, para garantizar esa descarbonización. El sector ferroviario es otro claro ejemplo de las complicidades, las complementariedades entre la electricidad y el gas natural, donde es posible que el consumo asociado al transporte ferroviario, que en este caso, en el caso español, es del orden del 54% vinculado a origen fósil, pueda ser sustituido con GNL. Me permitirán que apunte de que ya existen proyectos pioneros en España, impulsados de la mano de Renfe o de Enagas, para hacer una hoja de ruta ferroviaria donde la electrificación vaya acompañada de lo que es la sustitución de combustibles fósiles más contaminantes por GNL e igual que apuntaba en el caso del transporte marítimo, ¿por qué no?, con bio-GNL producido a través de biometano o en un futuro a partir del hidrógeno. Para ir avanzando, me permitirán que dedique estos 10 últimos minutos de mi intervención para hablarles de las infraestructuras y el potencial, el papel que tiene este activo en el caso de la transición energética en España. Nos encontramos a las puertas de un proceso de transformación sin precedentes, donde la próxima década va a traer toda una serie de cambios tecnológicos con un proceso de transformación de nuestra matriz energética. Vamos a ver un proceso de aceleración hacia las energías renovables, eléctricas y no eléctricas, hacia la consecución de la descarbonización paulatina del transporte y la aparición, la irrupción de esas moléculas sostenibles, los gases renovables, que van a permitir descarbonizar el sistema gasista. Ese proceso de transformación del sistema gasista no sería posible o no será posible sin las infraestructuras disponibles de gas. Aquí les he apuntado algunas de las referencias de instituciones de referencia, la Comisión Europea, la Agencia Internacional de la Energía, donde ponen de manifiesto que las infraestructuras del gas tienen características funcionales que les permiten superar las dificultades típicas de las fuentes renovables intermitentes. Pueden adaptarse sin problemas a la variabilidad de la demanda de energía y ofrecen, gracias a su extensión y capacidad de almacenamiento, la posibilidad de almacenar y transformar energía de forma rentable en casi cualquier lugar de Europa. Es decir, tenemos un activo importante, nuestras infraestructuras energéticas, que no podemos desaprovechar. Infraestructuras que van a ser claves para el desarrollo del hidrógeno. Las infraestructuras gasistas están preparadas para lo que el comité de expertos, la comisión de expertos, denominó renovables no eléctricas, ser un complemento futuro en ese proceso de descarbonización. Insisto, no hay soluciones únicas, vamos a ver la confluencia de múltiples soluciones en ese reto de descarbonizar y descarbonizar lo antes posible, donde el sistema gasista va a permitir la producción y consumo de los diferentes gases renovables. Me voy a detener primero en el biogás y el biometano, para después hablar del hidrógeno. En el caso del biometano, en España, como ustedes bien saben, se produce un volumen significativo de residuos orgánicos de todo tipo, con un enorme potencial de valorización energética y con un enorme potencial de producción de energías renovables, y que se pueden inyectar, como apuntaba antes, directamente en la red actual, sin necesidad de inversiones adicionales, sin necesidad de adecuar los equipos domésticos que tienen los consumidores para el consumo de gas.
El biometano, como diré a continuación, presenta además una serie de ventajas adicionales, pero sí que me permitirán, antes de pasar esta diapositiva, que el hidrógeno obviamente se pueden desarrollar valles de hidrógeno, donde tengamos lo que es un proceso de producción de hidrógeno a partir del agua cerca de la demanda, pero al mismo tiempo podemos transportar o utilizar la infraestructura de hidrógeno para lo que es ese transporte de ese vector energético de futuro, tanto el que se pueda producir en España para su exportación al resto de Europa, como proyectos pioneros que se está hablando en estos momentos para la subproducción en el norte de África y consumo en Europa. Para eso es necesario la integración de los sistemas energéticos, la integración del sistema eléctrico y del sistema gasista, donde la opción de descarbonización se realice de la forma más eficiente en costes, buscando los beneficios y las sinergias que presenta cada una de las infraestructuras energéticas de este país. En el caso concreto del biometano, me permitirán un par de reflexiones y me permitirán un apunte. Hemos dejado dentro de lo que es la documentación anexa un estudio de benchmark de la situación del biogás y del biometano en Europa y del potencial que existe en España. En el caso concreto de estos gases renovables, obtenidos a partir de tecnologías de digestión anaerobia, constituyen una pieza o pueden constituir una pieza clave en la implantación de soluciones de descarbonización y también de soluciones de economía circular. Y con un elemento que yo creo que no es nada desdeñable, y más en esta Cámara, como es el de reequilibrio territorial. Existen enormes oportunidades para la España vaciada, para la lucha contra la despoblación rural, de la mano de la proliferación de plantas que permitan el aprovechamiento del biometano generado a partir de residuos agrícolas, a partir de residuos forestales, a partir de residuos alimentarios. Les invito, en Sedigas llevamos un ciclo de proyectos vinculados a los gases renovables, donde nos planteamos dar a conocer esas soluciones en el ámbito urbano de la gestión de residuos sólidos urbanos o de aguas procedentes de depuradora, pero también proyectos asociados a lo que es la generación de oportunidades vinculadas a este gas renovable en el ámbito de la España rural. ¿Dónde estamos? Yo creo que en este sentido este año puede ser un año de gran relevancia para el caso del biometano. Tras la publicación por parte y presentación por parte del Gobierno de la Estrategia Española para el Hidrógeno a finales del año pasado, está previsto para las próximas semanas, nos lo ha comunicado la Administración, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la presentación de la hoja de ruta para el biometano. Creemos que es una gran oportunidad para sacar provecho de ese potencial, como lo están haciendo el resto de economías europeas. Alemania es un referente en el aprovechamiento de residuos agrícolas, de residuos orgánicos para la producción de biometano e inyección en la red. Francia es otro ejemplo de producción de biogás. Reino Unido, Dinamarca, Suecia como país nórdico no únicamente es producción de biometano para la inyección en red, sino producción de bio-GNL, con lo cual son capaces o están avanzando en la descarbonización del transporte pesado a partir de un GNL de origen renovable. En este sentido, desde la asociación y trabajado conjuntamente con la Administración, con los diferentes responsables, se ha puesto encima de la mesa aspectos que van a ser críticos en esa hoja de ruta. La definición, el establecimiento de obligaciones de participación del biometano como gas renovable, o lo que es más importante, la certificación y el desarrollo de un sistema de garantías de origen que permita a cualquier consumidor garantizar, acreditar que una parte significativa del consumo energético, del consumo de gas, tiene un origen renovable y, en el caso del biometano, incluso con unas emisiones netas negativas. Ya para ir finalizando, sí que me permitirán algunos apuntes sobre el hidrógeno. Probablemente no seré el primero de las comparecencias, porque obviamente es un vector energético de futuro. Rumbo a los objetivos de descarbonización que nos hemos fijado para el 2050, el hidrógeno verde
cuenta con el potencial para ser uno de los pilares de ese nuevo sistema energético, donde la producción de hidrógeno verde por electrólisis permite producir, como ustedes muy bien saben, energía sin emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. En el caso español, aprovechando lo que es las sinergias, ese sector coupling con el sector eléctrico que permite aprovechar esos excesos de generación renovable en momentos de baja demanda y que nos permite ser, a nivel europeo, como pone de manifiesto la propia Comisión Europea, una referencia en la producción y distribución de esta fuente de energía limpia. La estrategia de implementación del desarrollo del hidrógeno, sin duda, partirá, como comentaba antes, de valles del hidrógeno, donde se acerque la oferta, la generación, producción de hidrógeno verde a las puntas de demanda, pero al mismo tiempo combinando con la flexibilidad necesaria que aporta la red de gas para su inyección y descarbonización en usos por parte de otras industrias con altos requisitos de naturaleza térmica que pueden ser facilitados por ese hidrógeno. Y ya para finalizar, sí que me permitirán este último minuto para una reflexión con algunas de las ideas que les he intentado trasladar a lo largo de esta comparecencia. Y el primero de ellos es que sabemos cuál es el objetivo, sabemos hacia dónde queremos llegar, pero todavía, si me permiten, existen incertidumbres sobre cómo podemos llegar a ese objetivo. En este sentido, en los próximos años asistiremos a una redefinición de la hoja de ruta, a una redefinición de las estrategias energéticas, donde avancemos en la consecución de los objetivos climáticos de forma eficiente, asegurando, yo creo que es un aspecto crítico, la competitividad y la industria de la industria española y, sobre todo, generando nuevas oportunidades en el marco de la economía circular. Creo que es esa necesidad de tener una estrategia basada en la neutralidad tecnológica que contemple una visión holística, una visión de conjunto, donde se tomen en consideración las ventajas medioambientales, las ventajas sociales y las ventajas económicas de cada uno de los vectores de transición energética. Y en este proceso, y con esto finalizo, estamos convencidos de que el sector gasista y en particular el sector de los gases renovables constituyen una excelente oportunidad. Hemos fijado la hoja de ruta para el hidrógeno, veremos este año la hoja de ruta para el biometano. Yo creo que desde esa aproximación de neutralidad tecnológica es posible avanzar en la descarbonización con la contribución del conjunto de vectores energéticos y, en particular, el del sector del gas. Muchísimas gracias. Gracias, señor Batalla Bejarano. Iniciamos ahora el turno de portavoces. Por el Grupo de Izquierda Confederal, el senador Vidal Matas tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Le formularé varias preguntas. Muchas gracias por venir y atendernos. La primera pregunta, al hilo de una intervención que hemos tenido durante esta mañana, que un ponente ya exponía la necesidad de no seguir avanzando en la extensión de redes de distribución de gas para el uso doméstico. Y usted ha entrado en contradicción, por tanto, me gustaría saber su opinión al respecto. Usted ha hecho un discurso, ha hablado mucho de biogás, de biometano, y me gustaría saber su posicionamiento sobre las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo, especialmente en las costas de las Illes Baleares, donde ahora mismo están 22 proyectos en tramitación y, por tanto, también desligaría el discurso que ha hecho usted de gases limpios a la utilización de hidrocarburos teniendo las consecuencias ambientales. Y después usted ha añadido el vector de África. Ha dicho que utilizaríamos el norte de África para importar a lo mejor hidrógeno limpio, pero ahora mismo lo estamos importando, digamos, gas natural de Argelia, que sería el máximo proveedor, y por tanto ahí mi preocupación sobre las prospecciones en el mar que está haciendo Argelia y cómo ustedes, digamos, como potenciales distribuidores y comercializadores de ese gas, cuál sería su posicionamiento. Y después, discúlpeme, que tenía apuntado otra pregunta. El papel que ha dicho usted de las redes existentes, de las infraestructuras existentes. Entiendo que estos gases que usted ha dicho, cualquier infraestructura podría utilizarlo
Y discúlpeme, pero también desde las Illes Baleares tenemos una infraestructura en mente que es Castor, y ya que aprovecho que lo tengo usted aquí para pedirle la opinión sobre esa inversión, sobre el desmantelamiento de esa infraestructura y lo que nos ha costado. Y muchísimas gracias, y ya sé que le estoy metiendo en un apuro. Gracias. Gracias, senador. Por el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora Garmendia Bereciarte. Gracias, señora presidenta. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted considera que en el proyecto de ley de cambio climático debería considerarse el gas como un combustible de transición? ¿Qué opina usted del biopropano? El proyecto de ley nombra biogás, pero ¿usted considera que va en la misma línea que el PENIEC o que hay alguna contradicción? ¿Usted considera este marco normativo, este proyecto de ley y estas hojas de ruta, que en principio tenemos la hoja de ruta del hidrógeno, usted ha dicho que próximamente se va a realizar o se va a hacer la ruta del biometano? ¿Este marco es suficiente? ¿Con esto se regula bien? ¿Con esto se obliga al privado, se obliga a las empresas a actuar o no? Gracias. Gracias, senadora. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu, la senadora Bideguren Gabancho. Muchas gracias por las explicaciones y la aportación que le va a hacer a la ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Ha comentado como que el gas al final es clave, ¿no?, en la descarbonización, pero ¿sienten alguna amenaza desde el punto de vista de que se pueda producir el peak oil tan anunciado durante muchos años del gas? Muchas gracias. Perdón. Por el Grupo Popular, senador Juncal. Gracias, presidenta, y bienvenido a la comisión. Sí, un poco también en la línea de compañera senadora, a la vista de su exposición me entró la duda, ¿no? En el 50 las regasificadoras poco objeto tendrían, ¿no?, a lo mejor en el sistema. Y después otras dos preguntas sencillas. El tema de biogás no se está jugando ahí demasiado, no tiene un papel demasiado importante para viabilizarlo la tasa de CO2, es decir, bueno, estamos ahí, indudablemente nos entra en uno de los costes pues esa tasa, ¿no? Y por otra parte, que tuvimos anteriormente al CEO de Iberdrola, el tema del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, ¿no?, que pasará, si sigue su tramitación en los términos en que está planteado, pues tanto el gas como el petróleo a pasar a financiar ese fondo, ¿no? Entonces, su opinión, su opinión ya me la imagino que no, pero bueno, con un poquito de puntos de vista referente a ese tema. Y por mi parte nada más y muchas gracias. Gracias, senador. Por el Grupo Parlamentario Socialista, senador Miranda Martínez, por tiempo de 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo, por supuesto, primero agradecer la exposición al señor Joan Batalla, ¿no?, una exposición que creo que ha sido didáctica, pedagógica, y que hemos aprendido muchas cosas de este sector. Y luego, por supuesto, agradecer también el compromiso, ¿no?, de este sector, del sector gasista español, con la lucha contra el cambio climático, ¿no? Un sector que necesitamos en esta batalla, porque es una batalla, y que desde luego vemos en esta comparecencia que está comprometido, ¿no? Entonces, entendemos que el compromiso es desde la sustitución del gas, sobre todo el gas natural, por los gases renovables. En este caso, pues estamos hablando del biometano, ¿no?, y sobre todo y del hidrógeno. Entonces, ciñéndome o centrándome en las preguntas, porque no me quiero extender mucho tampoco, que llevamos un día de comparecencia bastante extenso, mi pregunta era qué está haciendo el sector gasista español, o qué va a hacer, o qué
pretende hacer de cara a ese desarrollo que tanto comentamos aquí y que tanto comentan pues, todas las empresas que van viendo del sector del hidrógeno, ¿no? Del hidrógeno verde, ¿no? Porque esto lo necesitamos prácticamente ya, ¿no? Para poder gestionar sobre todo las energías renovables en este caso y bueno, por supuesto también del biometano, pues de cara a esas expresiones de interés que se han convocado por parte del Ministerio de Transición Ecológica, de cara a esos proyectos pues que queremos, en este caso se quiere desde la Administración, pues incentivar y poner en primera línea, ¿no? Algo muy importante, el almacenamiento, lógicamente, y también si considera que hay alguna otra forma para compensar, que habría alguna otra forma para compensar el ciclo combinado, ese déficit del ciclo combinado, que no sea el pago por capacidad, algún tipo de sistema. Nada más. Muchas gracias y repito, felicitación por su comparecencia. Gracias, senador. Para responder tiene nuevamente el señor Batalla la palabra por tiempo como máximo de 15 minutos. Muchísimas gracias. Sin duda, muy relevantes cuestiones todas las que se han planteado. Yo, si me permiten, como se han tocado diferentes ámbitos temáticos, quisiera hablar de infraestructuras. Ha surgido la cuestión de las infraestructuras, el papel del gas como combustible de transición, el tema de los gases renovables, los incentivos, tasa de CO2, planteaba, señoría, el señor Juan Juncal, el tema de cuál es el hidrógeno verde y la relevancia que tienen y los ciclos combinados. Si me permiten, contesto agrupadamente esos 5 bloques temáticos que un poco han motivado las diferentes cuestiones que se han planteado. Señor Mata, usted planteaba el tema del papel de las infraestructuras. Yo me permitirá que me remita más, creo que he entendido por la presentación que es mallorquín, un proyecto que presentamos hace 2 semanas en el marco de ese ciclo de conferencias, de seminarios de gases renovables que ya son una realidad. En el caso concreto de Mallorca, usted conocerá de que hay un proyecto conjunto con CEMEX, un proyecto con Redexis, en el marco de un proyecto europeo para financiación de lo que es los procesos de descarbonización de territorios insulares. Ese proyecto, y un poco lo pongo a colación, lo traigo aquí en este comentario, para poner de manifiesto el tema del papel de las infraestructuras. Las infraestructuras ya existentes permiten un aprovechamiento del potencial que tienen los gases renovables. En el caso del proyecto que citaba, es un proyecto de producción de hidrógeno, además a partir de fuentes renovables, a partir de la instalación de una producción solar fotovoltaica que permite la obtención de la molécula renovable, facilitando lo que es la consecución de los objetivos climáticos en un territorio como es el insular. Yo creo que es un excelente ejemplo del papel que pueden desempeñar las infraestructuras a la hora de facilitar esa transición energética. Porque a día de hoy, más allá de que el hidrógeno obviamente puede ser utilizado para usos industriales, para dar satisfacción a las necesidades térmicas de determinados sectores industriales, a día de hoy ya se puede inyectar en la infraestructura gasista hasta un 5% sin necesidad de adecuación adicional. En el caso del biometano, además presenta otra ventaja, que es que esa compatibilidad con el gas a la hora de utilizar las mismas infraestructuras, no existe con esa limitación que comentaba a día de hoy y en la que desde la asociación estamos trabajando, por ejemplo, con un think tank, con diferentes instituciones para lo que es el análisis técnico de los requisitos que requiere ese desarrollo de las infraestructuras del futuro a la hora de adecuar lo que ya tenemos a esos gases renovables. En el caso del biometano, si me permite, la ventaja es que no necesariamente he de tener esa demanda de hidrógeno, como pasa en el hidrógeno, para la producción de hidrógeno. El biometano es perfectamente una molécula compatible con la del gas y se puede inyectar a día de hoy sin ningún tipo, insisto, sin ningún tipo de adecuación
de las infraestructuras, ni por parte de las redes de transporte, ni por parte de las redes de distribución, ni por parte de los equipos de las instalaciones de gas domésticas. Por lo tanto, y un poco respondiendo también, preguntaba la señoría Garmendia, el tema de si vemos el gas como un gas de transición. Vemos el gas como el gas renovable, como un vector energético de futuro. Es decir, yo dispongo de unas infraestructuras donde en esa hoja de ruta, en ese horizonte temporal que se plantea el sector, a día de hoy circula una molécula que viene en formato de GNL del exterior en un 61%, con un peso significativo de procedencia, como usted apuntaba, del norte de África. La infraestructura puede y debe estar preparada para lo que es el tránsito de gases renovables con un componente local, con un componente de cadena de valor generado en España y que nos permita incluso ser un país exportador de energía en la medida que existe un potencial vinculado a los gases renovables, al hidrógeno y al biometano, al biogás o al gas de síntesis. Obviamente, eso me lleva a la pregunta que se planteaba sobre el tema de si visionamos, no visionamos, el tema del peak oil, que creo que ha sido usted también que la planteaba. Probablemente los escenarios energéticos con los que trabajan las principales instituciones saben perfectamente que hay un volumen significativo de reservas probadas que por cuestiones medioambientales no podrán ser extraídos con fines comerciales en la medida que tenemos unos objetivos climáticos. En este sentido, desde la asociación y más en particular, obviamente, desde los actores que forman parte de esa asociación, se está trabajando en el desarrollo tecnológico de esa transformación de la molécula, una molécula sostenible. El señor Miranda planteaba el tema del hidrógeno verde y las declaraciones de interés. La tecnología del hidrógeno es una tecnología conocida. A día de hoy, probablemente su gran hándicap es los costes de obtención de ese hidrógeno verde, que obviamente nutre en estos momentos una demanda concreta del sector industrial, pero que obviamente en el futuro, en este escenario 2050, el hidrógeno puede cubrir otras muchas necesidades, no únicamente de la demanda que existe en estos momentos. Obviamente, usted preguntaba el tema del efecto que pueden tener los programas europeos Next Generation a la hora de desarrollar todos y cada uno de estos vectores energéticos. Yo creo que, obviamente, estos fondos europeos son una oportunidad para esas tecnologías todavía con unos costes de inversión elevados para reducir sus CAPEX y ser capaces de desarrollar ese tejido industrial que dé respuesta a las necesidades industriales del sector español, las necesidades térmicas del sector español, con un desarrollo de una cadena de valor con capacidad tractora sobre el resto del tejido productivo. Y pongo un ejemplo, citaba antes lo que son países con un protagonismo en el ámbito de la producción de biometano y de biogás. Obviamente Alemania es un referente, con más de 2.000 plantas de producción de biogás. Francia también lo citaba, pero en los últimos 4 o 5 años hemos visto la irrupción de países, como puede ser el caso de Dinamarca, lo comentaba antes, como es el caso de Reino Unido o como es el caso de Italia, donde a los beneficios derivados de la inyección de ese biometano, de la reducción de las emisiones de CO2 derivadas de la sustitución de un combustible fósil emisor por uno renovable, se le unen obviamente las indudables ventajas que comentaba en mi presentación en términos de reducción del metano que se produce, que se emite en las instalaciones agrícolas derivadas de los purines o incluso del tratamiento y gestión de los residuos. En este sentido, usted preguntaba el tema de qué se puede hacer. Yo creo que tenemos diferentes herramientas. Una primera herramienta, como ustedes bien saben, se está transponiendo la Directiva Comunitaria de Gestión de Residuos y de Suelos Contaminados, donde obviamente el tratamiento de estos residuos
tiene un especial potencial vía valorización energética y conversión en gases renovables. Yo creo que es un aspecto sumamente interesante la adecuación de ese marco normativo con una correcta gestión de los residuos, pero dando respuesta a las necesidades de descarbonización y a las necesidades de aportación de soluciones circulares que, insisto, son generadoras de empleo en el territorio. Alguna cuestión más, aquí tenía apuntado el tema de la tasa de CO2, preguntaba el señor Juncal. Sin duda, obviamente, una fiscalidad medioambiental es necesaria. A nivel europeo se está discutiendo la directiva de fiscalidad, donde obviamente la herramienta de una tasa de CO2 o una tasa de CO2 en frontera para evitar lo que es la deslocalización de actividad productiva hacia otros países con una normativa mucho más laxa, obviamente es un objeto de preocupación, Obviamente, yo creo que esa fiscalidad es importante, yo creo que lo que es una tasa al CO2, la fiscalización vía lo que es un precio del CO2, es una herramienta que tiene un enorme potencial a la hora de dar las señales oportunas desde una perspectiva de neutralidad tecnológica. También diré que mientras no se producen esos avances en la armonización de ese marco fiscal, en la fijación de lo que es un cross-border CO2 tax, como están defendiendo algunas instituciones, mi posición es el tema de que no debemos dejar de andar. Y no debemos dejar de andar con todos aquellos mecanismos que puedan ser de utilidad a la hora de fomentar la descarbonización. Ponía un ejemplo cuando hablaba de los gases renovables, las garantías de origen. Tenemos una directiva europea de renovables, la RED II, donde establece la obligatoriedad de tener un sistema de certificación y de garantía de origen de los gases renovables. Si me permiten, siguiendo el símil, muy similar a lo que es las garantías de origen en el sector eléctrico. Y yo creo que, igual que decía antes, que puede ser un año muy relevante para el desarrollo de los gases renovables en España, de la vía de la implementación de esa hoja de ruta del hidrógeno, de la próxima publicación de la hoja de ruta del biometano, también está encima de la mesa una propuesta para certificar y garantizar el origen renovable del gas, tanto el que se consume, que no se inyecta en red, plantas de biogás, como el que se inyecta en red, con independencia de cuál sea el vector energético, si es el vector gasista, del biometano o si es el del hidrógeno. Obviamente eso es una excelente oportunidad para dar un valor económico a aquellos actores empresariales que están apostando por su descarbonización. Y tenía la última pregunta y al último minuto, porque creo que estoy excediendo mi tiempo. Me preguntaba la señora Garmendia el tema de si vemos al gas como un combustible de transición. Yo siempre pongo el ejemplo de, en un futuro, de si en lugar de... de si en lugar de tener unas infraestructuras que llevan moléculas procedentes de Argelia, tengo esas moléculas que me vienen de proyectos industriales desarrollados en España con capacidad de reducir la balanza comercial, de ser pioneros y que nos permitan tener esa autonomía, avanzar en esa reducción del grado de dependencia energética, pues por descontado que no lo veo como un gas de transición o como un combustible de transición, sino como un combustible de futuro. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Batalla, por su exposición, por ajustarse a los tiempos y disculpe la rigidez en los tiempos, pero quedan pendientes la última comparecencia de ella, se debía a eso. Muchas gracias, muy amable.